Un miércoles más estamos delante de tu presencia en este lugar y hemos venido para ser equipados, hemos venido para ser adiestrados, hemos venido para ser ubicados y capacitados por tu palabra. Oramos para que en este momento un espíritu de revelación venga sobre lo que vamos hoy a hablar, Señor, y que puedas tú generar en tu espíritu fruto abundante para la gloria de tu nombre, porque esos frutos serán los que nos identificarán, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me dé un momentito. Amén. Y quiero que antes de empezar vayamos a Mateo capítulo 7. En el versículo, ahora se lo digo, ¿ya? Quiero una vez más recordarle, hermano, la importancia de esta serie. Realmente necesitamos vivir en la realidad de querer dar fruto y dar fruto. Como lo he dicho en semanas anteriores, según la Biblia, el dar fruto no es una opción. Nosotros sí o sí necesitamos dar fruto, porque árbol que no da fruto será cortado. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, su vida, la vida de Él, fue una vida fructífera. Amén. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros debiéramos también de alguna manera ser personas fructíferas. En Génesis capítulo 9 verso 7, no lo busque, es nuestra cita lema de toda esta serie. Dice: mas vosotros fructificad. Y recordemos que fructificar es una orden, es algo que Dios nos selló con esas palabras. Dios quiere que seamos fructíferos aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él se encontró con una realidad y un concepto que el hombre había fabricado en su propia mente y lo había llevado a un extremo de religiosidad. Pero la misma persona de Jesús, y a través de lo que Él enseñaba, vino de alguna manera a direccionar y a posicionar al hombre en el lugar donde Dios siempre lo había querido. Pero en Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20, vemos un párrafo muy interesante. Y dice Jesús, dice: guardaos o protéjanse de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es interesante cómo el Señor Jesús empieza advirtiendo sobre personas que aparentan ser una cosa, pero en realidad no. Si algo tiene el Evangelio de Cristo, porque así lo dice la Biblia, es el Evangelio de Cristo, y uno de los objetivos del Señor Jesús aquí en la tierra fue, como le dije hace un momento, posicionar y volver al hombre a su estado original. Es que el evangelio, si algo trabaja en el hombre, es primeramente en lo interno y luego en lo externo.
Y Jesús dice: cuidaos de aquellos que están por fuera parecen ovejas, pero por dentro no son ovejas, son lobos rapaces. Y en el verso 16, en el mismo contexto, el Señor dice, mire, Jesús hablando de ovejas y de lobos, y de repente empieza a hablar de árboles. Pero Jesús está dando un mismo mensaje: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto, hermano, generado por el Espíritu en una persona, es lo que nos va a identificar y diferenciar de otras personas, incluso me atrevo a decir de otros cristianos. El fruto. El fruto no es una opción, necesitamos dar fruto, porque si no damos fruto seremos cortados. Por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, hay árboles que son malos. Diga conmigo: yo no seré de esos. Pero el árbol malo da frutos malos. La vida es súper sencilla, por así decirlo. El que siembra va a cosechar. El que no siembra no va a cosechar. Y tenemos tan poco tiempo, hermanos. Ponga 80 años, 90 años que Dios nos va a permitir vivir. Por ejemplo, en ese periodo corto de años nosotros tenemos que, como un buen español, espabilar. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que aprovechar cada día. Es una oportunidad, hermanos, cada día para crecer en el Señor. Por eso dije que en la oración que la palabra, si algo tiene, es direcciona y posiciona. Rápidamente: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso es, según el Señor Jesús, imposible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Qué bueno que fuera solamente cortado, porque hay árboles que los cortan y ¿qué pasa? Y vuelven a brotar. Pero aquí va más allá. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, pone el Señor Jesús la guinda, los conoceréis. Vale. Ahora sí hablemos del tema de hoy, en estos 16 minutos. Pablo en Gálatas capítulo 5 da una orden apostólica y dice: andad en el Espíritu. En otras palabras, deja de andar en la carne. En otras palabras, deja de andar en el alma. Andad en el Espíritu. Invertir en las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son eternas, tienen trascendencia más allá de la muerte. Andad en el Espíritu. Y empieza a decir en el verso 17: el deseo de la carne, y ya lo hemos visto, es contra el Espíritu, y ya lo hemos leído muchas veces. Pero en el verso 22, siguiendo el orden que hemos estado hablando en estas últimas semanas, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Vimos que es la primera expresión del fruto del Espíritu, es amor, es la base. Luego el gozo, luego hablamos de la paz, la paciencia. Pero hoy quiero que hablemos un poquito de dos expresiones del fruto del Espíritu
que podríamos decirlo son hermanitas gemelas. Algo así como la oración y el ayuno. Estos dos frutos que son distintos, de alguna manera están relacionados, y Dios quiere que nosotros en este tiempo expresemos esos frutos. Y estoy hablando, si puedes ponerlo, el título, de la benignidad y la bondad. Ok. Benignidad y bondad. Yo estaba investigando, estudiando, y estas dos palabras o estos dos frutos tienen una relación en su significado original, y es bien interesante que el significado que los relaciona uno con otro es la palabra útil. Algunas personas, a manera de ofensa, le dicen a otra persona: eres un inútil. Eso es una palabra fuerte. Pero en el reino de Dios, nadie es inútil. Todos somos útiles en el reino de Dios. Pero una persona, cuando se deja llenar del Espíritu Santo, de alguna manera se vuelve mucho más útil en las manos del Señor, mucho más útil. Y estos dos frutos tienen que ver con ser útil. Si algo Dios quiere provocar en el Espíritu, es que nosotros nos creamos que nosotros servimos para más de alguna cosa. En esta semana Dios, mientras yo voy en mi día a día corriendo, voy pensando, y Dios me daba un pensamiento, que aquellas personas que tienen mucho que hacer y hacen una cosa, hacen otra, es porque Dios los ha capacitado para hacer eso y mucho más. Porque Dios nos ve capaces de hacer eso y mucho más. Nosotros en el reino de los cielos, Dios a través del Espíritu Santo nos hace capaces. Entonces, hablando de la bondad, de la benignidad y la bondad, rápidamente quiero que veamos que estos dos frutos tienen que ver con el trato a los demás. Estos dos frutos tienen que ver con el trato a los demás, y vamos a ver primeramente un versículo que habla de la bondad, que tiene que ver con el trato a los demás. Rápidamente, bondad, Efesios 4:32, se lo voy a leer yo, en 3 versiones se lo voy a leer. Efesios 4:32, estamos hablando primeramente del fruto de la bondad. Dice, según la Reina Valera, dice: antes sed benignos unos con otros. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Según la versión Jerusalén, me parece que es esta, dice: sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Mesías, en Cristo. Según la versión de las Américas, dice: sed más bien amables. Entonces hay 3 significados según estas versiones. Benignos, que tiene que ver con bondad, buenos y amables. Entonces, hagamos un resumen. Este fruto tiene que ver
ver con mi trato a las personas. Si algo nosotros necesitamos desarrollar es ser personas. Mire, quiero que me interprete bien lo que voy a decir. El cristiano, si algo debe de tener, es ser una persona que cae bien. No sé si me voy a entender. Ser una persona amable. Y es que hay hermanos que como que no han desarrollado mucho ese don de ser amable, y son como que los hayan bautizado con limón, con zumo de limón. El fruto de la bondad tiene que ver con mi trato de los demás y en cómo yo me relaciono. El cristiano debe de ser una persona amable. Le voy a contar una anécdota que me pasó a mí. No personalmente, sino que yo presencié. Y creo que se los he mencionado en alguna oportunidad. En X parte del planeta Tierra, nosotros con mi esposa invitamos a unos amigos a comer. Por supuesto, el que invita paga. Nosotros pagamos con nuestro dinero. Y estábamos ahí comiendo cuando esta persona, cristiano, se acerca al mesero, ¿verdad? El camarero. ¿Qué va a querer? Todo amable. Y este hermano cristiano hizo una expresión como: este café está frío. ¡Pac! Se lo tiró. Creo que pasé yo más vergüenza que él. Y en mi mente yo dije: este hermano, encima que yo lo estoy invitando, pagando con mi dinero, se porta así. Y me molesté. Imagínese, y mire, es que hermano, el mundo es bien pequeño. Imagínese que ese camarero, ese mesero, a los 10 días alguien lo invita a una iglesia y el hermanito está en la puerta. ¿Qué va a pensar? Bondad tiene que ver con mi trato a las personas. Y es que hay cristianos que sí deben de desarrollar hay cristianos que son muy macheteros, sacan la espada y van cortando cabezas por donde sea. No es así, hermano, el tema no. Entonces, sed más bien amables unos con otros. Benignidad, hablamos rápidamente porque es que se va el tiempo, hermano. Colosenses 3:2. Pero sí me va captando estos frutos, ¿no? Expresiones. Estamos hablando de estos dos, se relacionan con el trato a los demás. Vamos a leer Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo nos debemos de vestir? De benignidad. Estos dos frutos o expresiones del fruto, que son distintos pero a la misma vez iguales, podríamos decir que si algo, la diferencia entre estos dos, si es que existe algo, podríamos definirlo de la siguiente manera. La benignidad, si quiere apúntelo, tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien. Yo sé que le ha pasado a usted. La benignidad tiene que ver con ese sentir interior
de hacer el bien, y eso lo produce el Espíritu Santo. Como cuando usted dice: yo tengo ganas de invitar al pastor a comer. Pues yo le diría: hágalo, llévelo a la acción. La benignidad es el sentir, escuche, pero la bondad es la manifestación exterior de la benignidad. En otras palabras, la benignidad es el querer y la bondad es el accionar de lo que yo quise hacer. Está hablando de algo bueno, por supuesto. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer, benignidad, como el hacer, bondad, por su buena voluntad. Entonces, en resumen, la benignidad es el sentir y la bondad es la acción. Ejemplo: el buen samaritano, o la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, pasaron varias personas, ¿verdad?, con aquel que estaba tirado, pero el samaritano, que lo pone como buen samaritano, que es un ejemplo de un cristiano, él fue movido a misericordia, movido a hacerle bien a esa persona. Pero no solamente se quedó con ese sentimiento, sino que él lo llevó a la acción. Un ejemplo, es un ejemplo claro de el fruto de la bondad de la benignidad y de la bondad puesta en una persona. Nosotros no somos salvos por buenas obras. Hemos sido salvos para expresar buenas obras como resultado de la obra del Espíritu Santo. Si alguien hace buenas obras, ese debieran de ser los cristianos. Deberíamos de ser los cristianos. Si alguien es buena gente, esos deberíamos de ser los cristianos. Benignidad y bondad. Santiago capítulo 3 verso 17, rápidamente. Santiago 3 verso 17. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago 3, 17. Está hablando definitivamente aspectos que reflejan una persona benigna y bondadosa. La persona que expresa estos dos frutos definitivamente es una persona pacífica, gentil, sin rencor y dijimos amable. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Qué dice? Amable. ¿Qué dice? Benigna, benignidad, llena de misericordia, ojo, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La persona benigna y bondadosa, y aquí quiero poner un ejemplo, muestra simpatía a los que sufren y se empeña en resolver los problemas de los demás. Ayuda a las personas cuando tienen un problema. Eso se llama empatía. Y voy a poner un ejemplo de hace unas horas. Lo que acaba de suceder en Texas. El joven que según las noticias mató a su abuela, me parece, y luego se fue a un colegio de niños pequeños, y me parece que fueron 20 los niños que mató. La sociedad hoy en día, algunos se resienten y otros, media vez no sea mi hijo,
Ahora, la iglesia debiera de ser la primera que se duele por eso, por la condición de la sociedad actual. Lo que pasó, eso solamente es una muestra de cómo la sociedad y los jóvenes y los adolescentes, el enemigo los ha metido en un mundo de odio hacia los demás, de odio a la vida. Nosotros cristianos debemos de expresar amar la vida y expresarlo todos los días a través de estos frutos llamados benignidad y bondad. Voy a ir terminando. Proverbios capítulo 15 verso 1. Solamente son rasgos de una persona que ha dejado que el Espíritu Santo genere los frutos de la benignidad y de la bondad. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El fruto de la benignidad y de la bondad tiene que ver mucho con las palabras. Si algo necesitamos los cristianos, y la Biblia lo menciona muchas veces, es la manera de hablar, lo que digo y cómo lo digo. Lo que digo y cómo lo digo, porque según la Biblia las palabras se convierten en un fruto también, en un fruto. Cuando hablamos de, regresando al primer pensamiento, benignidad y bondad, estamos hablando de útil. Dios quiere hacernos personas útiles en su reino, pero no solamente en el reino, sino en la sociedad. Porque nuestro cristianismo no se encierra en cuatro paredes, sino va más allá. Nuestra casa, con quienes nos relacionamos, que vean que a pesar de nuestra imperfección, porque somos imperfectos como seres humanos, pero no nos valemos de nuestra imperfección. Como decía un hermano: pastor, pequé, le fallé a mi esposa. ¿Qué pasó? No es la quinta vez. Es que somos débiles, pastor. Hermanos, débiles somos todos, pero en Cristo Dios nos da fortaleza y necesitamos dar fruto, buen fruto. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y quiero que cierres tus ojos un momento. Y quiero que escuches estas palabras, tanto tú como los que nos están viendo por internet. Nosotros somos hijos de Dios y somos vidas con propósito. Y es muy curioso que Dios nos va a mover a lugares en donde Dios quiere resplandecer. Dios se pudiera aparecer y todo el mundo le adora, pero Dios quiere expresarse a la gente a través de su iglesia, de nosotros. Si hasta el día de hoy te cuesta ser amable, en el nombre de Jesús empieza a expresar amabilidad. Si hasta el día de hoy no te gusta compartir, en el nombre de Jesús empieza a confraternizar. Si hasta el día de hoy no has expresado este fruto de la benignidad y de la bondad, en cómo me relaciono y de relacionarme, necesitamos expresar
ser movidos a misericordia por lo que está pasando en esta sociedad. Pero no solamente eso, sino accionar. Decirle: Señor, Señor, está pasando todo esto en la sociedad. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Quiero ser útil en tus manos, útil en la iglesia, útil en mi casa, útil en la sociedad. Quiero aprovechar mis días, Señor, para dejar una huella, poner un granito de arena en esta sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, más allá de ser buenas personas, queremos ser personas útiles en tus manos. Queremos ser personas, Señor, que expresan la benignidad y la bondad, Señor, a otras personas. Tu palabra dice: antes, sed benignos. No critiques, no, sé benigno. No murmures, no, sé benigno. No odies, no, antes sé benigno. No guardes rencor, antes sé benigno. No seas vengativo, antes sé benigno. No maldigas, antes sé benigno. Ese querer y el hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Oramos, Padre, para que el fruto, esa expresión del fruto, empiece a brotar en nuestros corazones, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quedamos despedidos, que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Denle un aplauso al Señor.